¿Soy solo yo o en estos días todo parece estar abarrotado? Hay demasiada gente por todas partes, y algunos de nosotros nos hemos sentido tan abarrotados que nos hemos alejado por completo del ajetreo y el bullicio. Desde mansiones solitarias hasta cabañas en la montaña o islas de una sola casa. Es hora de echar un vistazo a algunas de las casas más aisladas del mundo. Faro solitario. Imagínate estar solo durante semanas enteras y no oír nada más que el sonido de las olas rompiendo a tu alrededor. Esa es la realidad de muchos cuidadores de faros. Pero si pensabas que vivir en un faro en la costa era aislarse, todavía no has visto nada. Mira esto. Este es el faro Sri Este lugar no se encuentra en la costa. En realidad está ubicado en un pilar de roca aislado a casi 8 kilómetros de la costa del sur de Islandia. Construido en 1938, los trabajadores tuvieron el poco envidiable trabajo de escalar las rocas resbaladizas a través de tormentas de lluvia y viento, antes de llegar a la cima del pilar y colocarse la base a mano. Y yo que pensaba que mi trabajo era difícil. Pero si pensabas que construirlo era una pesadilla, imagina tener que alojarte en él. Estás en un pilar a 6 metros de altura sobre las olas del gélido océano Atlántico. Y no puedes pedir ayuda. Primero, ¿quién tiene señal de teléfono en medio del océano? Y segundo, incluso les llevaría un tiempo llegar hasta ti. Afortunadamente el faro se automatizó poco después de su creación, lo que significa que ningún cuidador tuvo la aterradora tarea de quedarse aquí. Hoy en día, con la intervención de los helicópteros, se ha construido un helipuerto en la parte superior del pilar, lo que facilita el acceso al faro. Pero aún así, cualquier casa a la que tengas que llegar en helicóptero tiene que considerarse bastante aislada. Isla habitable. Al parecer, Islandia tiene una especie de debilidad por las casas remotas, ya que a tan solo 16 kilómetros al este del faro Sri hay otra propiedad particularmente privada. El Íðarley es una pequeña isla remota a unos 8 kilómetros de la costa del sur de Islandia. Con 45 hectáreas, este lugar es casi una décima parte del tamaño de Central Park. A pesar del pequeño tamaño de la isla y su lejanía, de alguna manera hay una casa aquí. La pregunta es, ¿por qué? Se difundieron rumores de que la casa fue construida por un multimillonario en caso de un apocalipsis zombie. Aunque este sería el mejor lugar para una morada a prueba de zombies. Los rumores no son ciertos, más bien es obra de la asociación de casa El Íðarley, que construyó la casa aquí en la década de 1950 como base para dormir y comer mientras cazan frailecillos cerca de la isla. A pesar de la casa, esta no tiene población permanente, por lo que nadie llama a esta cabaña solitaria su hogar. Y no es de extrañar considerando lo lejos que hay que llegar para entrar por la puerta principal. Cualquiera que quiera visitarla tiene que hacer un viaje en barco de 35 minutos desde la costa sur de Islandia, antes de escalar algunas empinadas y resbaladizas rocas para finalmente llegar a las laderas cubiertas de hierba de la isla. Suena como una caminata bastante agotadora, ¿no crees? Pero cualquiera lo suficientemente valiente como para llegar a la cabaña es recibido al menos por un comedor, 10 cómodas camas, una cocina, un baño e incluso un taller. Al ser tan remota, aquí no hay agua corriente. Afortunadamente, el agua de lluvia se almacena y se utiliza para diversos fines domésticos. Hasta ahora no parece nada mal, pero por la noche las cosas cambian debido a una espesa niebla que rodea la isla. Si eso no fuera lo suficientemente macabro, cualquiera que se quede aquí solo oirá el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Creo que es suficiente para volver loco a cualquiera. Isla Itzy. Los nombres nos dicen mucho sobre un lugar, tal vez ninguno más que la Isla del Espacio Justo, una de las 1800 islas que salpican el río San Lorenzo frente a la costa de la bahía de Alejandría en Nueva York. Como bien sugiere su nombre, aquí no hay mucho espacio. Entonces, ¿cuán pequeña es? Bueno, con solo 307 metros cuadrados, es solo un poco más grande que una cancha de tenis. Aquí solo hay espacio suficiente para albergar un árbol, algunos arbustos, una pequeña playa y una casa. Un momento, ¿qué? Una isla diminuta puede que no suene como el hogar más adecuado. La compró en la década de 1950 la familia Zeisland. Sí, no estoy bromeando. La idea era usar el terreno para construir su propia casa aislada de vacaciones. Solo esperemos que uno de ellos tuviera licencia para navegar. De hecho, la casa en la Isla del Espacio Justo está ubicada en un lugar tan precario que las mareas crecientes hacen que se inunde rápidamente.
así que los sacos de arena son prácticamente parte de su mobiliario. Esta sección del río San Lorenzo se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros de ancho, por lo que los habitantes de la isla del Espacio Justo sorprendentemente tienen vecinos. Bueno, más o menos. Una de las 1800 islas del río San Lorenzo incluye la cercana Isla Imperial habitada, que se encuentra a 76 metros río abajo. De todos modos, si tienes que nadar para llegar a la casa de tu vecino, diría que llevas una vida bastante remota, ¿no crees? Río Recluso. Por extraño que parezca, la isla del Espacio Justo no es la única propiedad precaria que se encuentra sobre el agua. El Drina es un río de 346 kilómetros de largo que atraviesa Bosnia y Herzegovina y Serbia. Sin embargo, el aspecto más alucinante de esta vía fluvial es lo que encontrarás asomándose a mitad del recorrido. Dale un vistazo. Esta es la casa del río Drina. Aunque la ciudad de Vagina-Basta está a menos de 1.6 kilómetros de distancia, cualquiera que quiera visitar esta cabaña tiene la tarea de nadar a través de esta aterradora sección de 122 metros de ancho del río. Teniendo en cuenta que es más del doble de la longitud de una piscina olímpica, digamos que cualquiera que esté dispuesto a visitar esta cabaña debe estar cómodo en el agua. Pero a pesar de la ardua aventura que cualquiera debe atravesar para llegar a la puerta principal de esta casa, vale la pena el esfuerzo. Piénsalo. ¿Qué tan genial sería despertarte en medio de un río? La pregunta es, ¿cómo fue que esta cabaña quedó justo en medio de un río de 122 metros de ancho? Bueno, resulta que la casa del río Drina fue construida originalmente en 1968 por un grupo de nadadores que descubrieron la roca mientras buscaban un lugar para tomar el sol. Tras el hallazgo, decidieron inmediatamente que este lugar sería el lugar ideal para un refugio. Transportaron las piezas de construcción y los suministros a la isla en kayak, mientras que los componentes grandes simplemente fueron arrojados río arriba, lo que permitió que quedaran atrapados mientras pasaban flotando. Genios. Lamentablemente, debido a la ubicación remota de la casa, se dice que la corriente del río la destruyó no menos de 7 veces. Pero a pesar de los elementos, la casa del río Drina todavía está en pie, o flotando hoy en día. Solo recuerda empacar tus flotadores si estás planeando una visita. Estación Desolación. Aunque nadar a través de rápidos ríos para llegar a la casa del río Drina no es una tarea fácil, es más placentera que lo que tiene que soportar quien visita Desolation Peak. Como sugiere el nombre, este lugar está bastante aislado. En total, esta cabaña se encuentra a una impresionante altura de 1860 metros sobre el mar. Para que tengas una idea, eso es más del doble de la altura del Burj Khalifa. Cualquiera que quiera llegar a esta cabaña alta tendrá que caminar durante 4 agotadoras horas. Además, Desolation Peak está completamente rodeado del paisaje natural, lo que significa que el pueblo más cercano está a unos 64 kilómetros de distancia. Vaya, no mentían con eso de desolación. Incluso la carretera más cercana está a unos 24 kilómetros de este lugar. Debido a lo remoto que es este sitio, probablemente querrías quedarte una noche para disfrutar de las vistas, antes de regresar a la civilización, lo cual no era posible para nadie que consideraba a Desolation Peak su hogar. Esta cabaña, que se encuentra en las montañas North Cascade de Washington, fue construida en 1932 por el Servicio Forestal de los Estados Unidos como puesto de vigilancia contra incendios. Por lo general, un solo hombre se dirigía a Desolation Peak en julio y se quedaba allí hasta septiembre. Así es, alguien se quedaba allí durante meses, sin nada más que su propia voz para hacerle compañía. Solo espero que cualquier persona asignada al puesto de vigilancia contra incendios en Desolation Peak traiga muchos bocadillos, porque hacer un viaje a la tienda local no va a ser muy agradable. Cabaña Havel. Justo frente a la costa del noroeste de Alemania, en el Mar del Norte, se encuentran 10 islotes de muy baja altitud, conocidos como las Islas Hallig. Estas islas están tan hundidas que algunas de ellas se inundan hasta 50 veces al año. Pese al riesgo de ser arrastradas por el mar, muchas de las Islas Hallig están pobladas. Langsnes, la más grande de todas, tiene una población de alrededor de 100 habitantes. Puede parecer bastante insignificante, pero existe una isla Hallig mucho más remota, con poco más de 607 metros de largo y 91 metros de ancho. Esta isla es ciertamente acogedora. A pesar del pequeño tamaño de Hallig Havel y la amenaza de inundaciones, existe aquí una curiosa cabaña solitaria. La casa, ubicada en un montículo artificial para evitar que se inunde, es en realidad un observatorio de aves. Durante los meses de verano, un alma valiente tiene la tarea de vigilar todas las criaturas aladas de Hallig Havel. Y teniendo en cuenta lo aislado del lugar, no parece el mejor trabajo de verano.
Para empezar, Hallig-Havel está a unos 3.2 kilómetros de Alemania continental, lo que significa que la única forma de entrar y salir de Hallig es en un barco. En cuanto a la comida y bebida, bueno, esas cosas tienen que ser entregadas por barco. Esperemos que esas entregas sean rápidas. De lo contrario, cualquiera que esté destinado aquí debería ser bastante hábil con una caña de pescar. Destino desierto. Bueno, creo que ya hemos hablado de suficientes casas confinadas en el agua por ahora. ¿Qué tal si vamos a un lugar un poco más caliente? Al desierto. Aquí es donde encontramos nuestro próximo refugio abandonado, la adecuadamente llamada Casa del Desierto. Se encuentra en el implacable desierto de Gorafe, en el norte de España. Claramente, un desierto, con sus condiciones cálidas y áridas, no suele ser el mejor lugar para construir una casa. Y el desierto de Gorafe no es diferente. Con profundos desfiladeros, un calor sofocante de 37 grados Celsius y por supuesto, una evidente falta de agua, hasta Bear Grylls tendría dificultades para vivir aquí. Además, la caminata de 1 hora hasta el pueblo más cercano de Gorafe hace que este lugar parezca bastante aislado. Entonces, ¿qué hace esta casa en un lugar tan remoto? Bueno, la casa fue construida y diseñada teniendo en mente el aislamiento. El piso, que es ultra ecológico, está estructurado con paredes de vidrio que ofrecen vistas panorámicas del desierto y permiten que los habitantes no olviden lo solos que están. Al no tener sistema de agua incorporado, se recolecta el agua de lluvia y se filtra para que sea potable. Eso puede sonar muy bien, pero ¿cuánto lloverá realmente en el desierto? A pesar de la probable falta de agua, cualquier aventurero que esté ansioso de hospedarse en la casa del desierto tendrá que desembolsar hasta $375 por noche para quedarse en ella. Si logras ahorrar suficiente dinero para visitar esta propiedad, tengo un consejo: llévate un poco de agua y reza para que todo salga bien. Santo Ermitaño. Ubicada en la comuna italiana de Trambileno, por lo que se te perdonará que no hayas visto este edificio, el lugar en cuestión es la ermita de San Colombano. Por si no lo sabías, una ermita es un lugar donde las figuras religiosas se retiran para escapar del ajetreo de la vida cotidiana, lo que les permite centrarse más en su fe. Y es justo decir que la ermita de San Colombano es sin duda un refugio remoto. Ubicado a unos vertiginosos 122 metros sobre un acantilado, sorprendentemente esta cabaña alcanza una altura similar a la Gran Pirámide de Giza. A pesar de la altura, se cree que un ermitaño religioso vivió en las cuevas del acantilado en el siglo VIII, mientras que la construcción de la iglesia probablemente se remonta al siglo X. Aunque ya no es una ermita activa, esta casa sagrada todavía tiene su iglesia, así como varios frescos fascinantes en la pared. Si quieres echar un vistazo por ti mismo, será mejor que te prepares para un arduo ascenso. Para empezar, los visitantes tienen que escalar un camino rocoso, antes de ascender por una gigantesca escalera de 102 escalones tallada en la roca. Me duelen los muslos solo de pensar en ese viaje. Llegar a esta casa sagrada definitivamente suena como una dolorosa peregrinación. Refugio en las alturas. Los Alpes, que recorren 8 países, se extienden a lo largo de 1.207 kilómetros y alcanzan alturas de más de 4.572 metros sobre el nivel del mar. Son una de las cadenas montañosas más altas y extensas de Europa. Quienes hagan senderismo por esta enorme cadena montañosa podrán ver lagos alpinos, valles profundos y... ¿qué es eso? Aunque no es el pico más alto de los Alpes, el Foronón del Buins asciende a unos 2.530 metros sobre el nivel del mar. A pesar de esta vertiginosa altura, puedes encontrar esta propiedad en su cima. Sí, a una altitud de aproximadamente 8 veces la altura de la Torre Eiffel, se encuentra el refugio de montaña Foronón del Buins. La cabaña fue encargada por la familia del difunto alpinista Luca Vuerich, que falleció trágicamente en una avalancha cercana. La cabaña es tan alta que los materiales de construcción tuvieron que ser transportados en helicóptero en nada menos que 18 viajes. Tiene un techo inclinado para evitar que la nieve lo derrumbe. En el interior no hay mucho más que 9 camas y una pequeña ventana. Pero la mejor parte, esta cabaña remota es completamente gratuita. Todo lo que tienes que hacer es sobrevivir a esa caminata de 2.530 metros hasta la cima del Foronón del Buins. Fácil, ¿verdad? Pensándolo bien, esa caminata sería mejor que mi situación actual. Escuchar al perro de mi vecino ladrar durante toda la noche. Caverna del acantilado. ¿Pensabas que ya habíamos terminado con los alojamientos de laderas de montaña? No. A poco más de 97 kilómetros al oeste del refugio de montaña Foronón del Buins, hay otra casa en las alturas. La Buffa di Perrero se encuentra a unos asombrosos 2.743 sobre el nivel del mar.
Ubicado en el Monte Cristallo de las montañas Dolomitas en Italia, este lugar se encuentra a una altura mayor que el punto más alto del borde del Gran Cañón. ¿No puedes verla? Eso es porque también está incrustada en la pared rocosa vertical. Dale un vistazo. Esperemos que cualquiera que se quede aquí no sea sonámbulo, porque podría despertarse y encontrarse cayendo por la ladera de la montaña. Probablemente te estés preguntando qué hace este refugio apartado aquí. Durante años la gente se preguntó sobre su propósito. ¿Era una cueva secreta de ermitaño? ¿Quizás la pista de una civilización perdida de habitantes de laderas de montaña? En realidad, este extraño lugar conocido como Buffa di Perrero es un vestigio de la Primera Guerra Mundial. Es posible que pienses en trincheras y campos de batalla embarrados al pensar en la Primera Guerra Mundial, pero este conflicto también involucró combates entre tropas italianas y austrohúngaras en las montañas Dolomitas. Se cree que de alguna manera los soldados italianos construyeron esta propiedad como un medio de refugio del enemigo y las condiciones. Los soldados italianos lograron escalar la ladera de la montaña, todo mientras transportaban materiales de construcción para construir la Buffa di Perrero. Y eso sin mencionar la constante amenaza del enemigo disparándoles. En la actualidad, a la cabaña, que no contiene más que unas cuantas sillas de madera, se puede acceder por la vía Ferrate Ivano di Bona, un camino equipado con escaleras de acero, peldaños y cables para ayudar a los adictos a la adrenalina a escalar la montaña. Olvídate del Panteón y el Coliseo. Buffa di Perrero debe pasar a la historia como la obra arquitectónica más impresionante de Italia. Habitación rocosa. Sorprendentemente, Buffa di Perrero no es el único lugar escondido en la naturaleza. El desfiladero de Are, que se encuentra en el centro de Suiza, parece el lugar perfecto para relajarse y estar en contacto con la naturaleza. Es evidente que hay alguien que quiere estar en contacto con la naturaleza todos los días, ya que escondido en los acantilados de este desfiladero de 198 metros de profundidad, se encuentra este misterioso punto de entrada. Increíblemente se trata de una puerta que revela un hogar oculto dentro del desfiladero. De hecho, ¿hay dos entradas perforadas en la roca? Entonces, ¿quién llama hogar a esto? ¿Pedro Picapiedras? ¿Quizás algunos habitantes suizos del desfiladero? En realidad, estas cavernas aisladas están vacías. Originalmente construidas en 1940, estas cavernas fueron diseñadas para ser cuarteles para 185 oficiales. Aunque no está claro qué soldados estarían hospedados aquí, lo más probable es que pertenecieran a oficiales suizos, que como parte del Reducto Nacional Suizo, defenderían el país en caso de una invasión alemana. Por más estrecha que pueda parecer desde el exterior, se decía que las cavernas contenían dormitorios, oficinas y comedores. Diablos, incluso había un ferrocarril dentro del búnker para transportar a los oficiales fuera del desfiladero. A pesar de todas esas fabulosas características, estas curiosas cavernas nunca se utilizaron, lo que no impide que sea una hermosa morada aislada. Refugio Solvay. Si alguno de ustedes está empezando a sentirse un poco mareado, quizás quiera sentarse para el siguiente nivel, porque las cosas no hacen más que elevarse. El Matterhorn o Cervino es una de las montañas más grandes e intimidantes de los Alpes. En total, esta enorme montaña que se extiende entre Italia y Suiza tiene una cumbre de más de 4.420 metros sobre el nivel del mar. Para darte una idea, eso no está muy lejos de la altura del refugio Fornon del Buins y el Buffa di Perrero apilados uno sobre el otro. Cualquiera que tenga miedo a las alturas se alegrará de saber que no hay ninguna cabaña en la cima del Cervino. Pero sí hay una cabaña oculta cerca de la cima de la montaña, a una impresionante altura de más de 4.003 metros. Llegar al refugio Solvay es toda una misión. Si te preguntabas qué tan altos son 4.003 metros, alguien que se cayera desde esa altura tardaría unos 30 segundos en llegar al suelo. ¡Auch! Parece el lugar perfecto para construir una cabaña, ¿no? Construido en 1915, los materiales se transportaron primero en burros hasta una altura de unos 3.048 metros. Desde allí se utiliza un pequeño teleférico para llevarlos hasta el lugar de construcción, a 4.003 metros de altura. Increíblemente, el edificio sigue en pie hoy en día, funcionando como una parada de bienvenida para los excursionistas unas 3 horas después de su ascenso, con 10 camas así como un radioteléfono. A pesar de lo mucho que puede ser necesaria una siesta rápida, no puedo imaginar a muchos excursionistas quedándose dormidos en el refugio Solvay, cuando están tan cerca de una caída tan temible. Rápido, pasemos a nuestro próximo lugar remoto antes de que me maree más. Mansión abandonada. El sueño de la mayoría de la gente es tener su propia gran mansión a la que puedan llamar hogar. Probablemente ese también fue el caso de George Moore.
Moore era un hombre rico que hizo su fortuna como comerciante de vinos y brandy durante el siglo XVIII. Con su fortuna pensó que sería una buena idea gastar el dinero en una formidable casa, así que en 1792 mandó a construir Moore Hall en Mayo, Irlanda. Mucho tiempo después de que George Moore falleciera, sus descendientes siguieron viviendo en la enorme mansión. Eso fue hasta 1923, cuando, durante la Guerra Civil Irlandesa, Moore Hall fue incendiada por el ejército republicano irlandés, debido a la lealtad del entonces propietario Maurice Moore a Gran Bretaña. La casa estaba en ruinas y ha estado así desde entonces. Hoy, la desolada Moore Hall se alza sola en medio de unas 32 hectáreas de denso bosque, lo que es más o menos el tamaño de 60 campos de fútbol americano. Vaya, esos son muchos árboles vecinos. Pero para tener una idea real de lo aislada que está esta mansión, dale un vistazo a esta vista aérea. Bastante escalofriante, ¿no? Se puede decir que esta mansión no podría estar más aislada. Cabaña de vela. Aunque cualquiera que tenga la mala suerte de alojarse en Moore House se encontrará con una vista de árboles y más árboles fuera de la ventana, cualquiera que resida en Lily House tendrá una vista ligeramente diferente. Sí, cualquiera que se asome por la ventana de esta casa encontrará una gran cantidad de agua mirándolos. Podrías pensar que Lily House se encuentra en una pequeña isla, pero no. En realidad, esta es una vivienda exterior que puede flotar en el agua, lo que significa que los propietarios pueden tener su casa navegando por los 7 mares. Este es el trabajo de la empresa brasileña Seas House, que desarrolló esta propiedad de 3 metros por 12 metros que puede navegar en la parte superior de un catamarán flotante, alcanzando velocidades de hasta 4 nudos o un poco más de 7 kilómetros por hora. La casa, equipada con un dormitorio, un baño y un comedor, está rodeada de puertas corredizas de vidrio que llegan hasta el techo, lo que permite que cualquier persona a bordo disfrute de la ondulante vista. En lo que respecta a la comida, bueno, esperemos que a cualquiera que tenga una Lily House le guste el sabor del pescado fresco. Puede que la idea de una casa flotando sobre la superficie del agua sea genial, pero no estoy seguro de que me guste del todo. Conseguir tus propias comidas es una cosa, pero ¿te imaginas encontrarte cara a cara con un gran tiburón blanco mientras estás desayunando? Sí, no importa cuánto espacio crea que necesito, nunca será tanto espacio. Piedra de Pilar. El paisaje cerca del pueblo Catski, en Georgia, está dominado por onduladas colinas y frondosos árboles verdes. Eso es, hasta que te encuentras con este sitio. Por extraño que parezca, se trata de un monolito de piedra caliza natural que se eleva 40 metros por encima del paisaje circundante. Pero lo que encontrarás en la cima es aún más asombroso que el mega monolito. Con la llegada del cristianismo a la región alrededor del siglo IV, la imponente roca se convirtió en un lugar de reclusión para los estilitas. Los estilitas eran un grupo de cristianos primitivos que se obsesionaron con la predicación, el ayuno, la oración y la vida sobre pilares. Sí, yo tampoco tengo ni idea. Entre los siglos VI y IX lograron construir milagrosamente 2 iglesias sobre el pilar. Lamentablemente para ellos, en el siglo XV, el gobierno del Imperio Otomano Islámico puso fin a esta desconcertante práctica, dejando el pilar deshabitado durante siglos. No fue hasta la década de 1990 cuando un monje local llamado Padre Maxim Kaptaradze construyó un nuevo monasterio. ¿Construir un monasterio después de escalar un pilar de 40 metros de altura? Parece una hazaña de la que solo es capaz un hombre araña, pero resulta que el padre construyó ingeniosamente una escalera de hierro de 40 metros de longitud a lo largo del pilar, lo que lo ayudó a escalar la columna. Si tener que subir una escalera de 40 metros de alguna manera no parece lo suficientemente aislado, los monjes son las únicas personas a las que se les permite subir a la cima del pilar Catski. Así que lo más probable es que el padre no se encuentre con casi ningún visitante. Si este tipo vive prácticamente solo en la cima de un pilar rocoso que tiene una altura similar al Arco del Triunfo. Yo que solía pensar que dormir en la litera de arriba era una decisión audaz. Bueno, ¿qué opinas? ¿Has visto alguna casa remota que llame tu atención? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.